Buenas tardes compañeros. A continuación pues voy a presentar qué es un servidor VPS, para qué sirve y cómo se aplica a los diferentes tipos de redes de telecomunicaciones. Pues primero que todo, ¿para qué sirve un VPS? Un servidor privado virtual o VPS, del inglés Virtual Private Server, permite alojar sitios web, sitios corporativos, e-commerce, contenidos multimedia y aplicaciones de software, portales extranet, soluciones de trabajo colaborativo, wikis, CMRs, etc. A diferencia del alojamiento compartido, los datos están aislados de una misma máquina virtual dedicada al cliente. Los VPS son una solución intermedia entre el alojamiento web y el servidor físico, ya que combinan la fiabilidad y el rendimiento de un servidor dedicado, pero sin la gestión del hardware. Acá pues yo precisamente tengo un servidor VPS alojado pues en una empresa estadounidense que se llama HostGator. Yo en este servidor pues tengo alojados unos sitios web. Entonces lo que hace el servidor VPS es darme una gestión de recursos de hardware. Esto quiere decir que ellos me otorgan determinado espacio en disco virtual, ¿cierto? Disco duro virtual, que son físicamente en los servidores, son discos en estado sólido. Me entregan una RAM, ¿cierto? Pues la cantidad de RAM varía según lo que, pues el plan que adquiera. Me entregan también procesamiento, CPU. Entonces uno, pues según lo que compre, decide cuántos núcleos o de qué procesador estamos trabajando. Yo acá en este servidor, pues alojo sitios web, ¿cierto? Acá pues tengo un administrador de archivos donde tengo las páginas de algunos clientes en los cuales yo tengo alojado este servicio. También me da recursos de red, ¿cierto? Yo puedo asignar un ancho de banda para cada cliente. Puedo asignar correos electrónicos, hasta el ancho de banda, dominios, subdominios, cuentas FTP, bases de datos. Entonces todas estas funcionalidades nos permiten los servidores VPS. También pues si miramos en las tarifas, a nivel, por ejemplo, acá hay una empresa que se llama GoDaddy, que también es estadounidense. Acá ellos tienen unos precios y unos planes de los servicios del servidor privado virtual. Pues acá vemos algunos donde ofrecen pues un núcleo de CPU, 1 GB de memoria RAM, 20 GB de almacenamiento. Acá pues otros más, digamos, un poco más elevados. Entonces, a diferencia del hosting o del dominio del servidor compartido, pues acá se pueden optimizar más los recursos, ¿cierto? Para garantizar mayor fiabilidad pues a la hora de navegación. Normalmente las empresas que toman servidores VPS son bancos, ¿cierto? Multinacionales o empresas que tienen gran tráfico de usuarios mensuales y necesitan es un servicio dedicado, un servicio con su propio hardware. En este caso pues nosotros no tenemos el hardware, lo alquilamos a estas empresas, llámese GoDaddy, llámese HostGator, llámese Hostinger, llámese Bluehost, llámese Ionos, entre otras muchas más que están en el mercado. Bueno, acá pues vemos, por ejemplo, este que es el monto más elevado, pero estas son cuotas mensuales. 8 núcleos de CPU, 16 GB de memoria RAM y 400 GB de almacenamiento. Entonces eso pues también depende mucho de presupuestos, del presupuesto de la persona. Normalmente estos sistemas operativos están montados en sistemas operativos Linux. Acá pues está en una distribución de CentOS, que es una derivación de Ubuntu. También hay plataformas en Windows. Y acá pues está mostrando las tarifas. Hay una tarifa mensual, una tarifa cada 6 meses, una tarifa cada 12 meses, una cada 24 meses, otra 36 meses. Normalmente pues las grandes empresas escogen los montos más elevados y siempre pues en lo posible se trabaja sobre Linux. Acá en mi servidor yo tengo también el cPanel. Este cPanel es de Linux, es basado en Linux, que me entrega esta interfaz donde yo tengo pues el backend, que es el administrador del servidor como tal. Acá está la interfaz gráfica del servidor donde yo administro, monitorizo, agrego, quito opciones. También están los CMS, pues, que nos hablaban ahorita en la descripción del CMS, donde se administran las páginas
según digamos su sistema gestor de contenido, llámese WordPress, llámese PrestaShop, Joomla, PHP, bueno, hay muchísimos que son, pues algunos tienen, por ejemplo, e-commerce como este OpenCart, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, el hosting VPS es uno de los servicios de alojamiento más populares que puedes elegir para tu sitio web. Utiliza tecnología de virtualización para proporcionarte recursos dedicados privados en un servidor con múltiples usuarios, como lo veíamos ahorita. Es una solución más segura y estable que el hosting compartido, donde no se obtiene espacio de servidor dedicado. Sin embargo, es de menor escala y más barato que cualquier servidor completo. El hosting VPS generalmente es elegido por los propietarios de sitios web que tienen un tráfico de nivel medio que excede los límites de los planes de hosting compartido, pero que aún no necesitan los recursos de un servidor dedicado. Entonces acá pues vemos el servidor eh, alojando páginas web, los archivos de las páginas web, y obviamente pues según el hardware que compremos o que alquilemos, pues depende también el tráfico de los sitios web. Acá pues yo quise comparar, pues hablando de integración con los demás servicios, ¿cierto? Por ejemplo, cómo lo integramos, cómo se aplican a los diferentes tipos de redes de comunicaciones. Entonces el mejor ejemplo pues fue utilizar el modelo OSI, ¿cierto? Pues el servidor, si empezamos a hablar desde la capa de aplicación, nos está entregando el protocolo HTTP o HTTPS, que es el que nos está dando la interfaz, ¿cierto? Para interrelacionarnos con el servidor. En la capa de presentación, pues ya los diferentes tipos de documentos que tiene, por ejemplo, documentos, páginas HTML, MP3, MP4. Y acá pues ya empezamos a hacer la interrelación en la capa de sesión, por ejemplo ya con los protocolos TCP, que es que algún compañero ya había hablado anteriormente, con el protocolo SIP, RTP, RCP. Acá pues vemos también en la capa de transporte como los datos, los datagramas ya se están moviendo a través de las diferentes capas. Vemos las capas ya de conexión, la capa de red, ¿cierto? Donde ya pues vemos algunos routers, algunos dispositivos Wi-Fi, el enrutamiento. Tenemos acá la capa número 2 de datos, donde ya pues está vinculando dirección MAC, ¿cierto? Con la conectividad de equipos físicos. Y finalmente vemos las capas. Acá ya tenemos la capa física, que es la conexión al servidor, ¿cierto? A través del puerto Ethernet, ¿cierto? Y los diferentes protocolos como RCS 232, RJ45, que es el mismo Ethernet, la base, ¿cierto? Cuánto ancho de banda, si es de 100 megabytes por segundo o 1 gigabyte por segundo. Entonces, gracias a la capa física, pues él se puede interconectar a los diferentes medios, ¿cierto? Llámese receptores Wi-Fi, llámese radiofrecuencias, ¿cierto? Por ejemplo, a través de un access point o de un radioenlace, pues estamos comunicando hacia varias ciudades, o a través de redes celulares como la 3G, 4G o 5G, que si hablamos por ejemplo de un dispositivo móvil, pues el dispositivo tiene su antena que envía y recibe la señal y finalmente pues empieza a llevarnos al escalamiento OSI. Como usuarios, pues nosotros estamos ya en la capa 7, que somos lo que vemos la interfaz, y en intercomunicación, ¿cierto? Pues ya hablando de los diversos sistemas de intercomunicación que existen como los radioenlaces, las antenas, ¿cierto? El direccionamiento de datos, hasta satelital, ¿cierto? Satelital también se puede enviar y recibir información. Muchachos, esta es mi presentación. Muchas gracias.